Mis padres biológicos me tiraron como basura. Años después, aparecieron exigiendo el dinero que mis padres adoptivos me dejaron. Tenía 7 años cuando mis padres biológicos decidieron que 3 hijos eran demasiado costosos y me dejaron en un banco del parque como una bolsa de compras que olvidaron devolver. Me dijeron que esperara justo ahí, que volverían en 10 minutos. Les creí. Me senté en ese banco con las piernas colgando, demasiado cortas para tocar el suelo, viendo a las familias pasar con sus conos de helado y sus vidas intactas. Esperé durante el atardecer, durante el encendido de las luces de la calle, durante el vaciado del parque hasta que fuimos solo yo, la oscuridad y la creciente certeza de que algo andaba muy, muy mal. Un oficial de policía me encontró a las 9:47 de la noche. Recuerdo la hora exacta porque la seguía diciendo en su radio. Encontrada una menor, femenina, aproximadamente 7 años de edad, 9:47 p.m. Estaba temblando aunque era junio. Shock, probablemente, aunque no conocía esa palabra en ese entonces. Todavía aferraba el conejo de peluche que mi madre me había empujado a las manos antes de alejarse. «Pórtate bien», había dicho. Esas fueron sus últimas palabras para mí. «Pórtate bien». Como si hubiera hecho algo malo. Como si necesitara ganarme el derecho a tener padres que no me abandonaran. Ese conejo fue lo único que me dieron que conservé. Todavía lo tengo, de hecho. Está en un estante en mi dormitorio, un recordatorio del peor día de mi vida, y de alguna manera, también el día que eventualmente me llevó a las mejores personas que jamás conocería. El Estado me colocó en un hogar de acogida de emergencia esa misma noche. Recuerdo a la trabajadora social, una mujer cansada llamada Rita con ojos amables y demasiado papeleo. Seguía preguntando si sabía mi dirección, el número de teléfono de mis padres, cualquier cosa que pudiera ayudarlos a encontrar a mi familia. Yo sabía todo. Recité nuestro número de departamento, las calles transversales, el horario de trabajo de mi padre, la tienda de comestibles favorita de mi madre. Le di el nombre de la escuela de mi hermano mayor y la fecha de nacimiento de mi hermanita. Le dije todo lo que se me ocurrió porque estaba convencida de que todo esto era un malentendido, que una vez que encontraran a mis padres, todo volvería a la normalidad. La cara de Rita hizo algo complicado cuando se dio cuenta de que mis padres no me habían perdido. Me habían tirado a propósito. Trató de ocultarlo, la lástima y la ira, pero lo vi de todos modos. Incluso a los 7 años, entendí lo que significaba esa mirada. No era una niña perdida. Era una niña abandonada. Hay una diferencia. Una pareja llamada Margaret y William me acogió 3 semanas después. Yo fui su cuarta entrevista de colocación. Habían estado acogiendo durante 6 meses, esperando adoptar, pero ninguna de las coincidencias anteriores había funcionado. Cuando entraron a la sala de reuniones de la agencia de adopción, yo estaba sentada en una silla que era demasiado grande para mí, usando ropa del contenedor de donaciones, tratando con todas mis fuerzas de no llorar porque llorar incomodaba a la gente. Margaret se sentó frente a mí y no hizo eso que hacían la mayoría de los adultos, esa voz alegre falsa como si estuvieran hablando con un cachorro. Solo dijo, «Hola, soy Margaret. Ese es William. Realmente nos gustaría conocerte si te parece bien». Pregunté si me iban a devolver. Todos devolvían a los niños eventualmente. Eso es lo que me habían dicho los otros niños en el hogar temporal. Te quedas hasta que deciden que eres demasiado trabajo. Luego vuelves y esperas a alguien más. Los ojos de William se humedecieron. Se aclaró la garganta y dijo, «No estamos buscando lo fácil. Te estamos buscando a ti». Eran dueños de una pequeña cadena de restaurantes estadounidenses tradicionales, del tipo con manteles a cuadros y recetas que habían estado en la familia de William por 3 generaciones. Margaret había sido maestra antes de casarse con William y comenzar a ayudarlo a administrar el negocio. Habían intentado durante años tener hijos y no pudieron. Cuando vieron mi expediente, Margaret me dijo más tarde, supo de inmediato que se suponía que yo debía ser suya. Dijo que fue como reconocer a alguien a quien habías estado esperando toda tu vida. Me acogieron durante 6 meses, mientras el Estado intentaba localizar a mis padres biológicos. 6 meses de pasos cuidadosos y confianza tentativa. Margaret empacaba mis almuerzos con pequeñas notas adentro. Todavía recuerdo la primera. Espero que tengas un día maravilloso. Mereces días maravillosos. William me enseñó a romper huevos correctamente y me dejó ayudarlo a probar recetas. Nunca hicieron promesas que no pudieran cumplir. Nunca dijeron que todo estaría bien cuando no sabían si lo estaría. Simplemente se presentaron, cada día, consistentes, presentes y reales. Mis padres biológicos nunca respondieron a una sola carta. Nunca se presentaron a una sola audiencia. El Estado envió correo certificado a su última dirección conocida. Llamaron a cada número de teléfono en el archivo.
Incluso contactaron a miembros de la familia extendida, quienes afirmaron que no sabían dónde estaban mis padres y no parecían particularmente interesados en ayudar a encontrarlos. Eventualmente, el juez rescindió sus derechos parentales por abandono y negligencia. Cuando Margaret y William recibieron la llamada de que podían proceder con la adopción, Margaret lloró tanto que apenas pudo firmar los papeles. Los llamé mamá y papá dentro del primer año. Se sintió natural. Me amaban como si hubiera nacido de ellos. Nunca tratándome como si fuera una segunda opción o mercancía dañada. Nunca dijeron cosas como eres tan afortunada de que te encontráramos o deberías estar agradecida. Actuaban como si ellos fueran los afortunados, como si yo fuera el regalo, no ellos. Papá me enseñó a hacer el asado de olla de su abuela cuando tenía 9 años. Dijo que todo buen cocinero necesitaba entender las recetas fundamentales, las que habían alimentado a familias por generaciones. Nos parábamos en la cocina del restaurante los domingos por la mañana, solo nosotros dos, y él me mostraba cómo sazonar la carne, cómo saber cuándo las verduras estaban listas, cómo la paciencia era el ingrediente secreto que la mayoría de la gente olvidaba. Cocinar es sobre cuidar, decía. Cualquiera puede seguir una receta, pero hacer comida que importe, eso requiere corazón. Mamá me dejó reorganizar el armario de suministros del restaurante cuando tenía 10 años, porque me gustaban las cosas ordenadas y organizadas. Probablemente algo de control que me quedó de tener toda mi vida trastornada. Pero lo que sea, ella entendió sin hacerme explicarlo. Se sentaba conmigo mientras yo categorizaba y etiquetaba y hacía que todo tuviera sentido. El orden no se trata solo de ser limpio, me dijo una vez. Se trata de crear un espacio donde puedas respirar. Ella lo entendía. Ella me entendía. Para cuando tenía 12 años, podía manejar la caja registradora y dar cambio más rápido que la mayoría de los empleados adultos. A los 15, estaba ayudando con el inventario y detectando discrepancias que el contador pasaba por alto. A los 20, estaba administrando los libros de 2 ubicaciones, y papá me llamaba su arma secreta. Nunca me empujaron al negocio. Nunca me hicieron sentir que les debía trabajo por el amor que me habían dado. Pero yo quería aprender. Quería entender cada aspecto de lo que habían construido porque se sentía como pertenecer a algo real y permanente. Tenían 7 restaurantes para cuando cumplí 29 años. Nada lujoso. Solo buena comida y precios justos en vecindarios de clase trabajadora, donde la gente entraba después de largos turnos y necesitaba algo caliente y llenador. La ubicación original estaba en un vecindario que había visto días mejores, pero papá se negó a cerrarlo. Estas son las personas que nos apoyaron cuando estábamos comenzando, decía. No abandonamos a nuestra comunidad solo porque la demografía cambió. Así eran ellos, leales, consistentes, reales. El negocio valía $4.200.000 según la última tasación, y yo conocía cada detalle de cómo funcionaba porque habían pasado 22 años enseñándome. Nunca me ocultaron nada. Los restaurantes serían míos algún día, decían. Yo era su hija, su única hija, la persona en la que más confiaban en el mundo. Cenábamos juntos todos los domingos en la casa, y hablábamos sobre planes de expansión y cambios en el menú y beneficios para empleados. Discutíamos a veces sobre si modernizar el sistema de pedidos. Yo quería. Papá era escéptico, pero siempre era respetuoso, siempre con el entendimiento de que estábamos construyendo algo juntos. Pensé que nos quedaban años, décadas. Pensé que tendría tiempo para aprender todo, para absorber toda la sabiduría que tenían para ofrecer, para eventualmente hacerme cargo mientras ellos se retiraban y viajaban y finalmente se relajaban después de toda una vida de trabajo. Entonces un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo un martes por la tarde y los mató a ambos instantáneamente. La policía vino al restaurante principal para decírmelo. Yo estaba en la oficina haciendo la nómina, completamente absorta en hojas de cálculo y formularios de depósito directo, cuando 2 oficiales aparecieron en la puerta luciendo como si prefirieran estar en cualquier otro lugar. ¿Eres Cassidy?, preguntó uno de ellos, y supe de inmediato. Antes de que dijeran otra palabra, lo supe. Tu cuerpo sabe antes de que tu cerebro se ponga al día. Tu cuerpo sabe cuando ha sucedido lo peor posible. Conducían a casa después de visitar a un proveedor de alimentos en el norte del estado. Un tipo, 3 veces por encima del límite legal de alcohol a las 2 de la tarde, se pasó un semáforo en rojo yendo a 60 en una zona de 35. Impactó su auto por el lado del conductor. La policía dijo que murieron en el impacto, no sufrieron, como si eso se supusiera que lo hiciera mejor, como si la velocidad de su muerte fuera de alguna manera un premio de consuelo. Nunca había sentido un dolor así. No cuando mis padres biológicos me abandonaron. Nunca.
Este era el tipo de dolor que te hace entender por qué la gente dice que se les rompe el corazón, porque el mío se sentía destrozado en 1000 pedazos que nunca volverían a encajar bien. No pude comer durante 3 días. No pude dormir. No podía dejar de reproducir la última conversación que tuve con ellos. Algo mundano sobre actualizar las pizarras del menú. Nada significativo. Nada que funcionara como un adiós. El funeral fue enorme. Empleados de las 7 ubicaciones vinieron, algunos de ellos llorando más fuerte que yo. Clientes habituales que conocía de toda mi infancia aparecieron, personas que me habían visto crecer en esos restaurantes. La fila para ver los ataúdes se extendía fuera de la puerta de la funeraria y bajaba por la cuadra. Mis padres habían sido buenas personas, del tipo que daban adelantos a los empleados cuando sus hijos necesitaban medicina, que donaban comidas a la escuela primaria de la calle, cada día de Acción de Gracias, que recordaban el cumpleaños de todos y aparecían cuando la gente los necesitaba. Me quedé allí aceptando condolencias durante 3 horas y sentí que estaba bajo el agua. La gente seguía diciendo cosas como están en un lugar mejor, y al menos se fueron juntos y ellos querrían que fueras fuerte. Todo era ruido sin sentido. No había mejor lugar que aquí conmigo. Irse juntos no lo hacía menos devastador. Y no quería ser fuerte. Quería a mis padres de vuelta. El testamento era sencillo. Todo pasaba a mí. Los restaurantes, la casa, sus ahorros, todo. Yo era la única beneficiaria porque era su hija, y nunca habían considerado ninguna otra opción. Mi abogado, un hombre mayor y amable que había manejado mis papeles de adopción hace años, me guió a través de todo. Seguía diciendo cuánto lo sentía. Qué tan orgullosos estarían mis padres de lo fuerte que estaba siendo. No era fuerte, solo estaba entumecida, pasando por los movimientos porque la alternativa era colapsar completamente y había 7 restaurantes llenos de personas dependiendo de mí para mantener las cosas funcionando. 3 meses después del funeral, recibí una carta certificada de un abogado del que nunca había oído hablar. Mis padres biológicos me estaban demandando por $2 millones. De hecho, me reí cuando lo leí por primera vez. No una risa divertida, más como una risa histérica de qué demonios está pasando. Afirmaban que nunca habían renunciado legalmente a sus derechos parentales. Lo habían hecho. Yo había visto los documentos. Exigían compensación por el sufrimiento emocional causado por nuestra separación, la separación que ellos causaron al abandonarme. Querían la mitad de todo lo que mis verdaderos padres me habían dejado porque, y cito aquí, los derechos de la familia de sangre reemplazan los acuerdos adoptivos en casos de herencia significativa. La demanda era de 37 páginas de ficción legal. Afirmaban que habían pasado décadas buscándome, que habían sido jóvenes y estaban asustados cuando me dejaron en el parque, que fue un lapso momentáneo de juicio provocado por el estrés financiero, que habían intentado recuperarme pero el sistema los había bloqueado, que perderme había destruido sus vidas y causado un trauma continuo que merecía compensación. Todo mentiras. Cada palabra. Mi abogado estaba furioso cuando lo leyó. Dijo que lucharíamos, que ganaríamos fácilmente porque el caso era absurdo. Pero yo sabía algo que él no sabía. Yo sabía exactamente qué tipo de personas eran mis padres biológicos, porque mi mamá y mi papá también lo sabían. La audiencia preliminar se fijó para 6 semanas después. Mis padres biológicos aparecieron luciendo como si se hubieran vestido para una entrevista de trabajo en una compañía de seguros de nivel medio. Mi padre biológico llevaba un traje barato que no le quedaba bien. Mi madre biológica claramente había estado llorando antes de llegar, sus ojos rojos e hinchados de una manera que podría haber parecido genuina si yo no supiera mejor. Se sentaron en el lado opuesto de la sala del tribunal con su abogado, un tipo joven que seguía ajustándose la corbata nerviosamente. Cuando me vieron, la cara de mi madre biológica se arrugó. Empezó a llorar de nuevo, extendiendo la mano hacia mí como si quisiera abrazarme. La miré fijamente sin ninguna expresión hasta que bajó la mano. Mi padre biológico parecía más viejo de lo que había imaginado, desgastado y cansado. Bien, esperaba que hubieran tenido unos 22 años miserables. Su abogado fue primero. Pintó una imagen de padres jóvenes abrumados por la pobreza, que cometieron un terrible error en un momento de desesperación. Mostró registros financieros de 1993, probando que habían sido desalojados 2 veces ese año. Presentó registros médicos que mostraban que mi madre biológica había sido tratada por depresión. Incluso tenía testigos de carácter, vecinos que testificaron que mis padres biológicos habían parecido devastados después de que desaparecí. Desaparecí, como si me hubiera desvanecido en el aire en lugar de ser abandonada deliberadamente. Todo el tiempo, me senté perfectamente quieta con un sobre grande en mi regazo.
Había pasado los 3 meses completos desde que recibí su demanda haciendo investigación. No investigación legal, ese era el trabajo de mi abogado. Investigación personal, del tipo que revelaba quiénes eran realmente las personas. Cuando mis padres me adoptaron, habían contratado a un investigador privado. No porque no me quisieran, sino porque necesitaban entender qué tipo de personas abandonarían a una niña de 7 años en un parque público. El informe del investigador había estado en sus archivos personales, guardado en la caja fuerte en la casa que heredé. Lo encontré 2 semanas después del funeral cuando estaba revisando sus documentos importantes. Ese informe tenía 43 páginas y contenía información que mis padres biológicos claramente no tenían idea que existía. Cuando fue mi turno de responder, me puse de pie y le pregunté al juez si podía presentar evidencia adicional. Mi abogado parecía confundido. No sabía lo que yo tenía. El juez lo permitió. Caminé hacia el frente de la sala del tribunal y entregué copias al juez, al taquígrafo de la corte y al abogado de mis padres biológicos. Entonces empecé a hablar. En 1987, 8 años antes de abandonarme, mis padres biológicos habían abandonado a otra niña, una niña de 5 años. La habían dejado sola en un supermercado en una ciudad llamada Harrisburg, a unas 200 millas de donde vivíamos. La niña fue encontrada 3 horas después en el estacionamiento, llorando y llamando a su mami. Mis padres biológicos nunca volvieron por ella. Ella entró al sistema de acogida tal como yo lo haría eventualmente. La sala del tribunal se quedó completamente en silencio. Podía escuchar cada respiración, cada movimiento en las sillas. La cara de mi madre biológica se puso blanca. Mi padre biológico comenzó a sacudir la cabeza, pero no dijo nada. Su abogado parecía como si lo hubieran golpeado. Seguí hablando. Tenía informes policiales de Harrisburg con fecha del 12 de agosto de 1987. Tenía documentación de servicios infantiles con los nombres, dirección y números de seguro social de mis padres biológicos, listados como los tutores legales, que habían entregado la custodia por abandono. Tenía registros de cuidado temporal que mostraban a la niña, cuyo nombre deliberadamente no dije, ella merecía su privacidad, ingresando al sistema con una nota clara. Los padres no recuperaron a la menor después de 3 horas. Declararon que no deseaban continuar con la custodia. El investigador que mis padres habían contratado fue minucioso. Había entrevistado a la trabajadora social que manejó el caso. Había obtenido copias de las declaraciones policiales de testigos que vieron a una pareja que coincidía con la descripción de mis padres biológicos alejarse del estacionamiento del supermercado con 2 niños en el asiento trasero, pero irse sin la tercera. Había documentado todo. El patrón era obvio una vez que lo veías expuesto. Mis padres biológicos tenían 3 hijos. El mayor, mi hermano, la del medio, mi hermana abandonada, y la menor, yo. Cuando el dinero se puso difícil en el 87, eliminaron a la hija del medio. Luego tuvieron otro bebé para reemplazarla. Cuando 3 niños se volvieron demasiado caros nuevamente en el 93, eliminaron a la menor. A mí. No fue desesperación. No fue un solo error cometido en un momento de pánico inducido por la pobreza. Era un patrón. Un sistema. Una elección deliberada que habían hecho 2 veces para resolver sus problemas financieros, desechando a sus hijos como electrodomésticos rotos. Pero no había terminado. 2 meses antes de esta audiencia, el abogado de mis padres biológicos había sido descuidado. Había dejado la ventana de su oficina abierta durante una consulta telefónica con sus clientes. Una asistente legal en el edificio adyacente había escuchado toda la conversación y, reconociendo algunos de los detalles de la cobertura de noticias del caso, la había grabado. Ella envió la grabación a mi abogado anónimamente. La reproduje para la corte. La voz de mi padre biológico se escuchó claramente. Si el dinero no funciona, podemos presionar por derechos de visita. Usar eso como ventaja. Mi madre biológica respondió: en realidad no quiero verla, solo quiero acceso a lo que heredó. Se rieron de cómo los padres adoptivos hicieron todo el trabajo duro criándola, y ahora ellos podían cobrar la recompensa. La cara del juez pasó de neutral a absolutamente furiosa. Llamó a un receso inmediato y desapareció en su despacho con toda la evidencia que yo había presentado. El abogado de mis padres biológicos intentó acercarse a mí durante el receso. Le dije que si se acercaba a menos de 10 pies de mí, presentaría cargos por acoso. Mi abogado, que había estado completamente en silencio durante toda mi presentación, puso su mano en mi hombro y dijo: «Tus padres estarían tan orgullosos de ti ahora mismo». Me había mantenido entera a través de pura fuerza de voluntad, pero eso casi me rompe. Me excusé para ir al baño y lloré durante 5 minutos. Luego me lavé la cara y volví a la sala del tribunal con mi armadura completamente restaurada.
Cuando el juez regresó, no perdió el tiempo. La demanda fue desestimada con perjuicio. Se ordenó a mis padres biológicos pagar todos los costos de la corte, incluidos los honorarios de mi abogado. Luego el juez emitió una orden de restricción de 10 años. Si se acercaban a menos de 500 pies de mí o de cualquier propiedad que yo poseyera, serían arrestados inmediatamente. El juez también dijo algo que nunca olvidaré. Miró directamente a mis padres biológicos y dijo: ¿han demostrado un patrón de abandonar a sus hijos cuando se vuelven inconvenientes? Y luego intentar explotarlos cuando se vuelven valiosos. Este tribunal encuentra sus acciones reprensibles y su demanda frívola. Son afortunados de que no se estén buscando cargos criminales en este momento. Salí de esa sala del tribunal sintiendo que podía respirar correctamente por primera vez en 3 meses. En los escalones del juzgado, una mujer se me acercó. Tenía tal vez 35 años, delgada, con una energía nerviosa que me recordaba a un pájaro listo para volar en cualquier momento. Su ropa estaba limpia pero gastada, el tipo de atuendo que alguien arma de tiendas de segunda mano cuando intenta verse presentable. Tenía los ojos de mi madre biológica. Eso fue lo primero que noté. «Disculpa», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Eres Cassidy?» Me giré para mirarla completamente. «Sí, soy». Hizo una pausa. Tragó saliva. «Vi la cobertura de noticias de tu caso. Y reconocí los nombres. Tus padres biológicos. Son mis padres biológicos también. Soy la que dejaron en el supermercado». El mundo se inclinó ligeramente. Mi abogado puso su mano en mi codo, estabilizándome. «¿Quieres hablar en algún lugar privado?», preguntó. Miré a esta mujer, esta extraña que de alguna manera era mi hermana, y asentí. «Sí». Fuimos a una cafetería a 2 cuadras de distancia, una de esas cadenas genéricas con sillas incómodas y bebidas caras. Compré café para las 2. Ella intentó pagar, buscando en una billetera gastada, pero le hice un gesto para que no lo hiciera. Nos sentamos en un rincón, lo más lejos posible de otros clientes. «No sabía si debía acercarme a ti», dijo, todavía sin hacer contacto visual completo. «Sé que esto debe ser raro. Yo solo, cuando vi las noticias sobre la demanda, sobre el informe del investigador, pensé que tal vez querrías saber, que no eras la única. Cuéntame qué te pasó», dije. «Después de que te dejaron». Ella revolvió azúcar en su café sin beberlo, la cuchara haciendo círculos interminables. Tenía 5 años. Estábamos en este gran supermercado, uno de esos lugares tipo almacén. Mi mamá me dijo que me quedara en el pasillo de cereales mientras ella iba a buscar algo. Esperé y esperé. Eventualmente, un empleado de la tienda me encontró llorando. Llamaron a la policía. La policía intentó llamar a mis padres, sin respuesta. Fueron a nuestro departamento. Ya nos habíamos mudado, sin dirección de reenvío. «¿Cuánto tiempo estuviste en cuidado temporal?», pregunté. 13 años. Hasta que cumplí la mayoría de edad a los 18. Finalmente me miró. Pasé por 12 hogares diferentes. Algunos estaban bien, algunos no. Nadie quería adoptar a los niños mayores, especialmente a los que venían con equipaje. Y yo tenía mucho equipaje. Sentí que algo se abría en mi pecho. Culpa, tal vez. O culpa del sobreviviente. O simplemente una tristeza abrumadora por esta persona que había sacado la misma carta terrible que yo, pero nunca tuvo la suerte de Margaret y William. «¿Qué pasó cuando saliste del sistema?», pregunté. «Conseguí un trabajo en un lugar de comida rápida. Compartí un pequeño estudio con otras 2 chicas que también habían salido del sistema. Solo tratábamos de sobrevivir, ¿sabes? Ninguna de nosotras sabía cómo hacer impuestos o abrir una cuenta bancaria o cualquiera de las cosas normales que los padres te enseñan. Lo averiguamos, pero fue difícil». Hizo una pausa. Una de mis compañeras de cuarto quedó embarazada a los 19. La otra se metió en las drogas. Yo fui la afortunada, supongo, porque solo me quedé pobre y ansiosa en lugar de pobre y destruida. «Lo siento mucho», dije. «No es tu culpa», dijo rápidamente. «No vine aquí para hacerte sentir culpable. Solo quería que supieras que no estás sola, que lo que sea que estés sintiendo sobre ellos, sobre lo que hicieron, no eres la única lidiando con eso. ¿Qué estás sintiendo?», pregunté. «Sobre ellos, quiero decir. Después de todos estos años». Ella consideró esto por un largo momento. Enojada, mayormente. No el tipo de ira caliente. Solo este entendimiento frío de que tomaron decisiones que me rompieron de maneras que todavía estoy tratando de arreglar. He estado en terapia durante 6 años y todavía me estremezco cuando la gente levanta la voz. Todavía tengo pesadillas sobre ser dejada en lugares. Todavía asumo que cada relación terminará con alguien alejándose. Yo también, admití.
incluso con padres que me amaron incondicionalmente. Todavía tengo este miedo en el fondo de mi mente de que estoy a un error de ser abandonada de nuevo. ¿Mejora?, preguntó. Algunos días, dije honestamente, pero no sé si alguna vez desaparece por completo. Nos sentamos allí durante mucho tiempo, dos mujeres conectadas por ADN y trauma, tratando de averiguar qué decirnos la una a la otra. Ella me contó sobre luchar para terminar la escuela secundaria mientras hacía la transición entre hogares de acogida, sobre trabajar 3 trabajos de medio tiempo para pagar un departamento diminuto, sobre relaciones que nunca funcionaron del todo porque no sabía cómo confiar en que la gente no se iría, sobre la depresión y la ansiedad y la terapia que no siempre podía pagar. Yo le conté sobre Margaret y William, sobre ser criada con amor y estabilidad, sobre aprender a administrar restaurantes y recibir una herencia, sobre la culpa que a veces sentía por ser la afortunada. Tú también te lo merecías, dijo ferozmente. Merecías exactamente lo que yo merecía. Ambas lo merecíamos. No es tu culpa que hayas tenido suerte y yo no. Pero se sentía como mi culpa de alguna manera, como si hubiera ganado un boleto de lotería mientras ella pasaba hambre, y la única razón fuera pura casualidad. Intercambiamos números de teléfono. Dijo que tal vez podríamos cenar en algún momento si yo quería. Dije que sí. Después de que se fue, me senté en esa cafetería por otra hora, pensando en lo diferentes que habían sido nuestras vidas. A ella le habían repartido la misma mano terrible que a mí, pero nunca sacó la carta que decía adoptada por personas que te aman incondicionalmente. Pura suerte. Eso es todo lo que separaba mi vida de la suya. Conduje a casa sintiéndome enojada y triste y agradecida, todo a la vez. Enojada con mis padres biológicos por crear múltiples personas dañadas. Triste por mi hermana. Había empezado a pensar en ella de esa manera inmediatamente, que nunca tuvo la oportunidad que yo tuve. Agradecida por mi mamá y mi papá, quienes me habían dado todo lo que necesitaba para convertirme en alguien lo suficientemente fuerte como para contraatacar. Los restaurantes me mantuvieron ocupada durante las siguientes semanas. Tuvimos una inspección de salud en la ubicación del centro, un congelador roto en el lugar del lado norte, y 2 empleados de mucho tiempo jubilándose del restaurante original que el abuelo de papá había comenzado en los años 50. Me lancé al trabajo porque era más fácil que sentarme en casa pensando en todo lo que había sucedido. Entonces, 3 semanas después del fallo judicial, mis padres biológicos aparecieron en el restaurante principal. Estaba en mi oficina revisando pedidos de suministros cuando Denise, la gerente de piso, llamó a mi puerta. «Hay una pareja aquí preguntando por ti», dijo. «Dicen que son familia». Les dije que no estabas disponible, pero no se van. Supe de inmediato quién era. Bajé y los encontré sentados en una cabina cerca de la parte trasera, luciendo de alguna manera aún más desgastados de lo que habían lucido en la corte. El restaurante estaba casi vacío. Eran las 2:30 de la tarde, la zona muerta entre el almuerzo y la cena. «Necesitan irse», dije, sin sentarme. «Hay una orden de restricción. No se supone que estén aquí». «Por favor», dijo mi madre biológica. «Solo danos 5 minutos. Estoy llamando a la policía». Saqué mi teléfono. «Somos indigentes», dijo mi padre biológico. «Los costos de la corte nos llevaron a la bancarrota. Perdimos nuestro departamento. No tenemos a dónde ir». Los miré por un largo momento. Se veían terribles. Ropa arrugada. Probablemente durmieron en ella. El cabello de mi madre biológica necesitaba lavado. Mi padre biológico tenía un moretón en la mejilla del que no quería saber. Se veían exactamente como lo que eran, personas que habían tocado fondo. «No es mi problema», dije. «Somos tus padres», dijo mi madre biológica, y en realidad tuvo la audacia de sonar herida. «No», dije, muy claramente. «Margaret y William eran mis padres. Ustedes son las personas que me tiraron cuando tenía 7 años y luego intentaron robar la herencia que me dejaron. Son extraños que casualmente comparten mi ADN. Cometimos errores», intentó mi padre biológico. «Éramos jóvenes y estúpidos y pobres, y tomamos decisiones terribles, pero seguimos siendo tu familia». Me reí. No pude evitarlo. Abandonaron a 2 niñas. Mintieron en la corte. Intentaron manipularme y explotarme. Y cuando eso no funcionó, violaron una orden de restricción porque pensaron que aparecer luciendo patéticos me haría darles dinero. No son familia. Son exactamente lo que el juez dijo que eran. Personas que ven a los niños como recursos para ser desechados o explotados dependiendo de lo que sea conveniente. «Estamos desesperados», dijo mi madre biológica, y ahora estaba llorando de nuevo. Lágrimas reales esta vez, pensé. Lágrimas de miedo. «Podrían conseguir un trabajo», dije.
Como hace la gente normal cuando necesita dinero. Solo un pequeño préstamo, intentó mi padre biológico. Suficiente para recuperarnos. Te pagaremos. Salgan de mi restaurante, dije. Ahora mismo. O llamaré a la policía y ambos serán arrestados por violar una orden judicial. Se fueron. Lentamente, patéticamente, pero se fueron. Me quedé allí viéndolos irse, y no sentí culpa. Ni siquiera un poquito. Habían tomado sus decisiones. Cada una de ellas. Habían abandonado a 2 niñas. Las traumatizaron permanentemente. Luego intentaron cobrar cuando una de esas niñas terminó heredando algo valioso. Habían creado su propia miseria y yo tenía 0 obligación de arreglarla. Denise se acercó después de que se fueron. ¿Estás bien? Sí, dije. Estoy bien. Esa noche llamé a mi abogado y le conté lo que pasó. Dijo que presentaría cargos criminales por violar la orden de restricción en la mañana. Dije bien. Luego llamé a mi hermana. Había empezado a llamarla así en mi cabeza, aunque solo nos habíamos conocido una vez, y le conté lo que pasó. Estuvo callada por un minuto. ¿Te sientes mal?, preguntó finalmente. No, dije. ¿Debería? No sé. Creo que yo lo haría. Ellos no se sintieron mal cuando te dejaron en el estacionamiento de un supermercado, dije. No se sintieron mal cuando me dejaron en un parque. No se sintieron mal cuando intentaron robar mi herencia. ¿Por qué debería sentirme mal por protegerme? Ella no tuvo una respuesta para eso. El caso criminal se movió rápido. Mis padres biológicos habían violado una orden judicial clara. Había testigos y no tenían dinero para un abogado decente. El defensor público asignado a ellos intentó argumentar que habían estado desesperados y sin hogar, que merecían misericordia. El juez que había emitido la orden de restricción en primer lugar fue quien escuchó el caso. No fue comprensivo. 6 meses en la cárcel del condado. Ambos. Además, la orden de restricción se extendió automáticamente por otros 10 años después de su liberación. Me senté en la sala del tribunal y los vi ser sentenciados y no sentí absolutamente nada. Ni satisfacción, ni culpa. Solo un vacío neutral donde existían en mi espacio mental. Mi abogado preguntó si quería hacer una declaración de impacto de la víctima. Dije que no. No valían más de mis palabras. Después de que se los llevaron, fui a visitar las tumbas de mis padres. Hacía eso a veces cuando necesitaba sentirme cerca de ellos. Les conté sobre el caso judicial, sobre la violación de la orden de restricción, sobre la sentencia de cárcel. Les dije que había protegido lo que construyeron, que me había asegurado de que las personas que intentaron destruir lo que teníamos enfrentaran consecuencias reales. Luego llamé a mi hermana y le pregunté si quería cenar. Ella dijo que sí. Nos encontramos en un lugar informal en el centro, nada elegante. Estaba nerviosa, podía notarlo. Seguía jugueteando con su servilleta, ordenando y luego cambiando su orden, disculpándose por disculparse. Reconocí el comportamiento. Era lo que hacía la gente cuando había pasado toda su vida creyendo que no merecían ocupar espacio. Tengo una propuesta para ti, dije después de que hubiéramos ordenado. Quiero ofrecerte un trabajo. Ella parecía confundida. ¿Haciendo qué? Trabajo administrativo en los restaurantes. Programación, procesamiento de nómina, comunicaciones con proveedores. Nada que no puedas aprender. Te entrenaré yo misma. ¿Por qué?, preguntó, y parecía genuinamente desconcertada. Porque eres mi hermana, dije. Porque ambas fuimos jodidas por las mismas personas. Pero yo tuve suerte y tú no. Porque tengo recursos y estabilidad y tú no. Y eso no es justo. Porque mis padres me enseñaron que la familia ayuda a la familia. Y tú eres más mi familia que esas 2 personas sentadas en la cárcel ahora mismo. Empezó a llorar. No llorar de tristeza. Algo más. Alivio, tal vez. O esperanza. No tienes que decidir ahora, dije. Piénsalo. No necesito pensarlo, dijo. Sí. Absolutamente sí. Empezó a trabajar 2 semanas después. La establecí con un salario decente. 45,000 al año más beneficios completos. Seguro médico que realmente cubría el tratamiento de salud mental. Tiempo libre pagado y un plan de retiro con contribución del empleador. Todas las cosas que yo querría si estuviera empezando de nuevo. Todas las cosas que ella nunca había tenido en ninguno de los innumerables trabajos de bajo salario por los que había pasado. La primera semana, venía todos los días luciendo aterrorizada de arruinar algo y ser despedida. Reconocí ese miedo. Era el miedo de alguien que nunca había tenido seguridad, que estaba esperando que cayera el otro zapato. Yo también lo había sentido en los primeros años con Margaret y William, aunque no me habían dado ninguna razón para dudar de su compromiso. Lo estás haciendo genial, le dije el viernes de esa primera semana. En serio.
Has aprendido esto más rápido que las últimas 2 personas que entrené. ¿En serio? Preguntó. Y se veía tan genuinamente sorprendida que me rompió el corazón un poco. En serio, confirmé. Eres orientada a los detalles y realmente lees las instrucciones en lugar de solo adivinar. Eso te pone por delante del 90% de la gente. Se relajó incrementalmente después de eso. No todo a la vez, pero semana a semana. Mes a mes. La vi sentarse en la idea de que este trabajo era real, que yo no iba a cambiar de opinión sobre quererla cerca, que la estabilidad era algo que se le permitía tener. Era rápida para aprender y orientada a los detalles de una manera que realmente me recordaba a mí misma. Denise dijo que era genial con el personal, paciente y clara al explicar las cosas. Los empleados que habían sido escépticos sobre el nepotismo, porque asumían que éramos cercanas, se encariñaron con ella cuando se dieron cuenta de que genuinamente hacía su parte y trataba a todos con respeto. Lentamente, cuidadosamente, comenzamos a construir algo que se sentía como una relación. Almorzábamos una vez a la semana. Nada intenso, solo reportándonos. Me contó sobre sus años en el sistema de acogida, las buenas familias que genuinamente lo habían intentado, pero no estaban equipadas para manejar su trauma, las malas familias que veían a los niños de acogida como mano de obra gratuita, o cheques del gobierno, los hogares grupales donde aprendías a dormir ligero y proteger tus pertenencias. Yo le conté sobre mi infancia con mis padres, cenas de domingo, celebraciones de cumpleaños, aprender a cocinar, sentirme segura. Tuviste tanta suerte, decía a veces, y yo estaba de acuerdo, porque la tuve. A ambas nos habían repartido la misma mano horrible al principio, pero las cartas que vinieron después habían sido tremendamente diferentes. 6 meses después de que comenzó a trabajar, me dijo que había estado viendo a una terapeuta, que había estado en terapia de forma intermitente durante años, pero nunca consistentemente porque no podía pagarlo, o porque se mudaba y tenía que encontrar a alguien nuevo, o porque perdía su trabajo y perdía su seguro. Eso es genial, dije. ¿Están ayudando? Sí, dijo. Ella se especializa en trauma infantil y problemas de apego. Estamos trabajando en muchas cosas sobre abandono y confianza. Hizo una pausa. Le conté sobre ti, sobre todo esto. El trabajo, la relación, todo. ¿Qué dijo ella? Dijo que debería dejarme ser feliz, que sigo esperando que te vayas, y eso es normal dada mi historia, pero que necesito trabajar en aceptar que algunas personas realmente se quedan. Sentí el peso de esa responsabilidad, ser la prueba de alguien de que no todos se van, pero también me sentí agradecida de estar en una posición para ser esa persona para ella. Silenciosamente ajusté su seguro médico para cubrir mejores beneficios de salud mental. Luego hice lo mismo para todos los empleados en los 7 restaurantes. Mi papá siempre había dicho que los buenos empleadores cuidan a su gente. Yo estaba tratando de estar a la altura de eso. A los restaurantes les estaba yendo bien. No los expandí ni los franquicié ni hice ninguna de las cosas agresivas de negocios que los consultores seguían sugiriendo. Mis padres habían construido algo sostenible y bueno, y yo quería mantenerlo así. Comida de calidad, precios justos, empleados que se quedaban por años porque eran tratados con dignidad. Ese era el legado que estaba protegiendo. Mis padres biológicos terminaron su sentencia de cárcel. Me enteré a través de mi abogado, quien me mantenía actualizada porque decía que tenía derecho a saber. Se mudaron a un estado diferente inmediatamente después de su liberación. No pregunté dónde. No me importaba. La orden de restricción todavía estaba activa. Y ya habían demostrado que entendían las consecuencias de violarla. Pensé que sentiría algo cuando escuchara que estaban fuera. Alivio, ansiedad, algo. Pero no sentí nada. Eran solo 2 personas que solían ser relevantes para mi vida y ya no lo eran, como viejos compañeros de clase de los que me había olvidado. Mi hermana me preguntó una vez si alguna vez me preguntaba cómo habría sido mi vida si mis padres biológicos se hubieran quedado conmigo. Dije que no. No tenía sentido preguntarse. Habían tomado su decisión, y esa decisión me había llevado a mamá y papá, quienes me habían dado todo lo que necesitaba para convertirme en quien era. De una manera extraña, la peor decisión de mis padres biológicos había sido lo mejor que me había pasado. ¿Crees que se arrepienten? Preguntó. Creo que se arrepienten de haber sido atrapados, dije. No creo que se arrepientan de habernos abandonado. Estuvo callada por un rato. Luego, solía fantasear con que volverían por mí, que aparecerían en cualquier hogar de acogida en el que estuviera, y dirían que todo había sido un terrible error. Los imaginaba llorando y disculpándose y rogándome que volviera a casa. ¿Querías eso? Pregunté. No lo sé, dijo. Tal vez cuando era pequeña. Ahora, solo me alegro de saber la verdad.
No son buenas personas. Nunca lo fueron. Y eso no es mi culpa ni la tuya. 2 años después de la demanda original, recibí una carta del Departamento de Correcciones del Estado. Mi padre biológico había muerto en prisión por complicaciones relacionadas con una enfermedad cardíaca. Mi madre biológica había sido liberada a una casa de transición meses antes debido a su propia salud en declive. Murió 3 semanas después de él, sin arreglos funerarios para ninguno. Nadie había reclamado los cuerpos. Cuando se lo conté a mi hermana, preguntó si quería hacer algo. Dije que no. Ella asintió y pasamos a hablar sobre la hija de Denise graduándose de la escuela secundaria y un nuevo proveedor que estábamos considerando. Cosas normales de la vida cotidiana. Pensé en visitar sus tumbas, pero decidí no hacerlo. No necesitaba cierre de ellos. Ya había obtenido eso en la sala del tribunal 2 años antes, cuando el juez desestimó su demanda y emitió la orden de restricción. Ese fue mi cierre. Todo lo posterior fue solo esperar a que salieran de la historia permanentemente, lo cual finalmente habían hecho. Unas semanas más tarde, mi hermana me dijo que había empezado a salir con alguien, un tipo que había conocido en la oficina de su terapeuta. Él veía a un terapeuta diferente. No era una situación extraña de dinámica de poder. Estaba nerviosa al contármelo, como si necesitara permiso para ser feliz. Los restaurantes alcanzaron su mejor año financieramente ese otoño. Nada dramático, solo crecimiento constante y calidad consistente. Los ingresos subieron un 12% en todas las ubicaciones. La retención de empleados estaba en un máximo histórico y los puntajes de satisfacción del cliente eran fuertes. Contraté a 3 nuevos gerentes. Ascendí a Denise a supervisora regional con un aumento significativo y su propia actualización de paquete de beneficios. Y comencé un pequeño fondo de becas para los hijos de los empleados que querían ir a la universidad. Mis padres habían hecho algo similar informalmente, ayudando cuando podían, deslizando efectivo en tarjetas para la graduación o pagando silenciosamente las tarifas de solicitud. Yo quería hacerlo oficial, estructurado, algo que me sobreviviera. Mi hermana sugirió que expandiéramos la beca para incluir a niños de acogida en la comunidad. Niños que no tenían padres para ayudarlos a resolver las solicitudes universitarias, o formularios de ayuda financiera, o cualquiera de esa pesadilla burocrática. Niños como ella había sido. Pensé que eso era perfecto. Lo configuramos a través de una organización sin fines de lucro local que trabajaba con jóvenes de acogida. Establecimos criterios claros. Un promedio mínimo de 2.5. Necesidad financiera demostrada. Ensayo personal sobre metas y desafíos, y lo financiamos para los próximos 5 años por adelantado. $50,000. Se sentía como mucho y también como casi nada, dada la escala del problema. La primera beneficiaria fue una chica de 17 años llamada Tamara que había estado en cuidado temporal desde que tenía 9. Quería estudiar trabajo social para poder ayudar a niños como ella. Su ensayo me hizo llorar. Escribió sobre cómo nadie había creído nunca que ella pudiera ir a la universidad, cómo los consejeros vocacionales la habían dirigido hacia trabajos de comida rápida, y le dijeron que fuera realista sobre sus opciones. Cómo había tomado turnos extra en su trabajo de medio tiempo para ahorrar dinero para las solicitudes, y aún así no podía permitirse solicitar a más de 2 escuelas. Cuando la conocimos para presentar la beca, $5,000 por año durante 4 años, condicionado a mantener la inscripción y calificaciones decentes, lloró y nos abrazó a ambas. Mi hermana lloró también. Casi lo hice, pero logré mantenerme entera hasta que volvimos al auto. A mamá y papá les encantaría esto, le dije a mi hermana mientras me sentaba en el estacionamiento tratando de componerme. Cuéntame sobre ellos, dijo. Realmente cuéntame. Quiero saber cómo se ven los buenos padres. Así que lo hice. Le conté sobre cómo papá se despertaba a las 4 de la mañana para preparar las cocinas él mismo, aunque podía permitirse contratar gente para hacerlo, porque decía que no podías pedirle a los empleados que se preocuparan por la calidad si tú no lo demostrabas primero. Sobre cómo mamá aprendió a hacer chocolate caliente exactamente como me gustaba, malvaviscos extra, una pizca de canela, y mantenía los ingredientes en existencia en cada ubicación de restaurante para que siempre lo tuviera disponible cuando viniera de visita. Sobre cómo venían a cada evento escolar, cada cumpleaños, cada momento que importaba. Sobre las conferencias de padres y maestros donde hacían preguntas detalladas sobre mi progreso y agradecían a mis maestros por su trabajo. Sobre enseñarme a conducir y ser pacientes cuando accidentalmente golpeaba las ruedas contra la acera. Sobre la vez que me rompieron el corazón a los 16 y papá me llevó a la ubicación original del restaurante a la medianoche y me enseñó a hacer pan desde cero mientras hablábamos sobre cómo algunas personas no son capaces de ver el valor de otras personas. Suenan increíbles, dijo mi hermana,
y su voz estaba espesa con algo que podría haber sido dolor por los padres que nunca tuvo. Lo eran, dije. Realmente lo eran. Y la cosa es que te habrían amado a ti también. Si hubieran sabido que existías, habrían movido cielo y tierra para traerte a nuestra familia. Ese es el tipo de personas que eran. Se secó los ojos. Me gusta pensar en eso. El universo alternativo donde tal vez fui adoptada por ellos también. Eres parte de la familia ahora, dije. Tal vez tomó más tiempo del que debería haber tomado, pero estás aquí. Nos sentamos en ese estacionamiento por otros 20 minutos, hablando sobre días de acción de gracias hipotéticos, donde ambas hubiéramos estado en la mesa, donde ella hubiera aprendido a hacer asado de olla junto a mí, donde hubiera crecido segura y amada. Fue agridulce, imaginar lo que debería haber sido, pero también se sintió bien reconocer la pérdida, nombrar lo que ambas nos habíamos perdido debido al egoísmo de dos personas. Pensaba en mis padres biológicos a veces, pero solo de la manera abstracta en que piensas sobre eventos históricos. Cosas que sucedieron hace mucho tiempo a una versión de ti misma que apenas reconocías. Eran parte de mi historia, pero no la definían. Mamá y papá la definían. La elección que hice de contraatacar la definía. La relación que había construido con mi hermana la definía. Esa noche fui a casa a la vivienda que mis padres me habían dejado. Era demasiado grande solo para mí, pero no podía obligarme a venderla. Demasiados recuerdos incrustados en las paredes. Hice té en la taza favorita de mamá y me senté en la silla de papá en el porche trasero. La cosa sobre ser abandonada es que te enseña que las personas son temporales, que el amor es condicional, que en cualquier momento, las personas con las que cuentas pueden decidir que no vales el esfuerzo. Mis padres biológicos me habían enseñado esa lección 2 veces. Una vez cuando me dejaron, una vez cuando intentaron explotarme. Pero mamá y papá me habían enseñado algo diferente. Me habían enseñado que el amor real no se rinde, que la familia se trata de elección y compromiso, no de biología, que incluso cuando alguien entra en tu vida dañado y asustado, puedes construir algo hermoso si estás dispuesto a poner el trabajo. Había llevado ambas lecciones conmigo. El conocimiento de que la gente podía lastimarte, y el conocimiento de que la gente también podía salvarte. Y en algún lugar en la tensión entre esas dos verdades, había descubierto cómo protegerme mientras seguía abierta a la conexión. Mi hermana me envió un mensaje de texto con una foto. Su novio le había hecho la cena, aparentemente. Se veía terrible. De alguna manera había quemado la pasta, lo cual parecía imposible. Pero ella se estaba riendo en la selfie que se habían tomado juntos. Se veía más joven de 35 en esa foto. Se veía como alguien que finalmente había dejado de esperar el próximo desastre. Le respondí, «Cásate con él si puede hacerte reír así». Ella respondió con una cadena de emojis riendo, y demasiado pronto para esa charla. Pero lo decía en serio. Ella merecía a alguien que la hiciera feliz. Merecía estabilidad y alegría y todas las cosas que se le habían negado en la infancia. Y si yo podía ayudar a hacer eso posible dándole un trabajo y seguro médico y un lugar en mi vida, entonces iba a hacerlo. Porque eso es lo que hacía la familia. Familia real. Familia elegida. El tipo que importaba. Terminé mi té y entré. Mañana tenía reuniones sobre el menú festivo, entrevistas para 2 puestos abiertos y un contratista que vendría a ver algunos problemas de plomería en la ubicación del lado oeste. Cosas normales de dueña de negocio. La vida para la que mis padres me habían preparado. A veces todavía hablaba con ellos. No de una manera extraña, solo actualizaciones ocasionales a su memoria. Alcanzamos los objetivos de ingresos este trimestre, le decía al aire mientras revisaba los libros. La hija de Denise entró en la escuela de enfermería. Su fondo de becas ayudó a 3 niños este año. Me gustaba pensar que me escuchaban de alguna manera, que sabían que estaba cuidando lo que habían construido, que yo estaba bien, porque estaba bien, finalmente, genuinamente bien, no a pesar de lo que mis padres biológicos habían hecho, sino porque me había negado a dejar que sus acciones definieran mi vida. Habían intentado quitarme todo 2 veces, y ambas veces había contraatacado. Había ganado. Y ganar no significaba que sufrieran, aunque lo habían hecho. Significaba que yo podía seguir viviendo una vida que ya no podían tocar. Significaba construir algo bueno con mi hermana de las cenizas de lo que habían destruido. Significaba honrar la memoria de mis verdaderos padres siendo exactamente el tipo de persona que me habían criado para ser. Fuerte, justa, intransigente cuando importaba. Unas semanas más tarde, recibí una llamada de mi abogado. Había recibido una carta del abogado de mi madre biológica. Se estaba muriendo. Cáncer. 3 meses, tal vez 6. Quería verme.
¿Qué les dijiste? Pregunté. Que pasaría el mensaje, dijo. Lo que hagas con él es completamente tu decisión. Lo pensé por tal vez 10 segundos. No, dije. ¿Estás segura? Preguntó. Esta sería la última oportunidad. Estoy segura, dije. Tuvo 29 años para ser mi madre. Eligió no serlo. No le debo una reconciliación en su lecho de muerte. Les haré saber, dijo, y no trató de convencerme de lo contrario. Por eso me caía bien mi abogado. Entendía que no todas las historias necesitaban un final ordenado y perdonador. Cuando se lo conté a mi hermana, estuvo callada por un minuto. Creo que podría ir, dijo finalmente. No por ella, por mí, para ver si hay algo que necesito decir. Eso es diferente. Dije. Tu cierre no es mi cierre. Ella fue. Me contó sobre eso más tarde. Nuestra madre biológica se veía pequeña y enferma. Nada como la mujer de la sala del tribunal. Había llorado y dicho que lo sentía, que había cometido errores terribles, que deseaba poder volver atrás y cambiar todo. ¿Qué dijiste? Pregunté. Le dije que la perdonaba por mí, no por ella, dijo mi hermana. Que necesitaba dejar ir la ira porque me estaba lastimando más a mí de lo que la estaba lastimando a ella. Pero que el perdón no significaba que quería una relación. Que ella seguía siendo una extraña que me había lastimado, y eso no iba a cambiar. ¿Cómo reaccionó? Lloró más. Preguntó si podía abrazarme. Dije que no. Bien, dije. Mi hermana me miró cuidadosamente. ¿Crees que soy débil por ir? No, dije inmediatamente. Creo que hiciste lo que necesitabas hacer. Eso no es debilidad. ¿Crees que te arrepentirás de no ir? Lo pensé honestamente. No, dije. Ya dije todo lo que necesitaba decirle. En la sala del tribunal, en mi cabeza, a la tumba de papá. He terminado. Y lo estaba. Completamente. Totalmente terminada. Mi madre biológica murió 6 semanas después. Recibí una carta de notificación. No fui al funeral. Mi hermana sí. Dijo que había tal vez 8 personas allí, en su mayoría parientes lejanos que apenas la conocían. Nadie lloró excepto una tía que aparentemente lloraba en cada funeral sin importar quién muriera. Fue triste, me dijo mi hermana. No de una manera trágica, solo vacío, como si toda su vida se hubiera desperdiciado. Se desperdició, dije. Tuvo oportunidades para construir algo real. Eligió no hacerlo. Después de eso, no hablamos más de ellos. Nuestros padres biológicos se convirtieron en algo que ambas habíamos superado. Individualmente y juntas. Nos habían formado, seguro. No puedes ser abandonada 2 veces y no llevar algunas cicatrices. Pero no nos definían. Ambas habíamos construido vidas que eran nuestras, vidas sobre las que no tenían ningún reclamo. Los restaurantes se expandieron a 9 ubicaciones en los siguientes 3 años. No porque estuviera persiguiendo el crecimiento, sino porque surgieron oportunidades en vecindarios donde podíamos hacer una diferencia real. Lugares donde se necesitaba buena comida asequible y empleo estable. Nombré la 8ª ubicación en honor a mi mamá, la 9ª en honor a mi papá. Mi hermana eventualmente se casó con el tipo que había quemado la pasta. Tuvieron una boda pequeña en la ubicación original del restaurante. Fui su dama de honor. Cuando el oficiante preguntó quién entregaba a la novia, mi hermana dijo, «Me entrego a mí misma, porque me pertenezco a mí misma». Todos lloraron. Fue perfecto. Quedó embarazada 2 años después. Una niña pequeña. Me pidieron que fuera la madrina. Cuando sostuve a la bebé por primera vez, diminuta y perfecta y ya amada, pensé en lo diferente que sería la vida de esta niña. Nunca sabría lo que se sentía ser abandonada. Nunca se preguntaría si valía la pena conservarla. Crecería segura y a salvo y querida. «Es hermosa», le dije a mi hermana. «Se parece a ti», dijo mi hermana, lo cual era ridículo porque no estábamos genéticamente relacionadas. Pero entendí lo que quería decir. El parecido familiar no siempre se trataba de biología. La bebé agarró mi dedo con su pequeña mano y se aferró fuerte. Le hice una promesa silenciosa justo ahí. Siempre sería su lugar seguro. Su constante. La persona que aparecía sin importar qué. Porque eso es lo que mis padres habían sido para mí, y eso es lo que yo sería para ella. La vida siguió sucediendo. El flujo normal, hermoso, a veces difícil de ella. Restaurantes abrieron y cerraron. Empleados vinieron y se fueron. Algunos años fueron más rentables que otros. Mi hermana y yo navegamos todo juntas. Socias de negocios y familia y amigas. Todo mezclado en una relación complicada y maravillosa. Visité las tumbas de mis padres con menos frecuencia a medida que pasaba el tiempo. No porque los amara menos, sino porque no necesitaba ir allí para sentirme cerca de ellos nunca más. Estaban en todo lo que hacía.
en cada decisión comercial justa, en cada empleado que trataba con dignidad, cada vez que elegía la compasión sobre la crueldad. Habían construido eso en mí, y no iba a ninguna parte. A veces la gente preguntaba sobre mi familia. Decía que fui criada por padres increíbles que me enseñaron todo lo importante. Si preguntaban si tenía hermanos, decía sí, una hermana. Si preguntaban sobre mis padres biológicos, decía que no estaban en mi vida, y lo dejaba así. La mayoría de la gente no presionaba. Los que lo hacían, los que querían la historia dramática, les daba la versión más corta posible. Me entregaron cuando tenía 7 años. Fui adoptada por mejores personas. Fin de la historia. Usualmente captaban la indirecta y cambiaban de tema. Porque era el final de la historia. O al menos, el final de su historia en mi vida. Mi historia seguía adelante. Seguía siendo interesante y llena y significativa. Y ellos eran apenas una nota al pie. En lo que habría sido el cumpleaños número 70 de mi mamá, cerré los 9 restaurantes por el día y organicé una gran fiesta para todos los empleados y sus familias. Servimos todas sus recetas favoritas. Contamos historias sobre ella. Nos reímos y comimos demasiado, y celebramos a una mujer que merecía ser celebrada. Mi hermana hizo un brindis. Dijo que nunca había conocido a mi mamá, pero que la conocía a través de mí. A través de la forma en que dirigía el negocio, la forma en que trataba a las personas, la forma en que había construido algo duradero basado en el amor y el respeto. Ese es el legado de Margaret, dijo mi hermana, levantando su copa. Crío a alguien que cambió mi vida. Crío a alguien que me dio una familia cuando pensé que nunca tendría una. Lloré. Lágrimas grandes, feas y agradecidas. Porque mi hermana tenía razón. El legado de mamá y papá no eran solo los restaurantes o el dinero. Era la persona que me habían criado para ser. Alguien que luchaba por lo que importaba. Alguien que protegía a las personas que amaba. Alguien que entendía que la familia se trataba de elección y compromiso y presentarse. Esa noche, después de que todos se fueron y los restaurantes estaban oscuros y tranquilos, me senté en la ubicación original donde todo había comenzado, donde el abuelo de papá había abierto las puertas por primera vez en 1953, donde mis padres habían trabajado lado a lado durante 30 años, donde me habían traído como una niña asustada de 7 años que no confiaba en nadie. Pensé en mis padres biológicos una última vez. Realmente me permití pensar en ellos, en lo que habían hecho, en el dolor que habían causado, y luego decidí conscientemente terminar, cerrar ese capítulo permanentemente. Habían perdido porque habían tirado a 2 hijas que pasaron a construir vidas hermosas sin ellos. Yo había ganado. Mi hermana había ganado. Habíamos tomado lo peor que nos había pasado y lo transformamos en algo que nos hizo más fuertes. Cerré el restaurante y conduje a casa. Mi hermana había enviado un mensaje de texto. ¿Cena mañana? Yo cocino. Respondí. Sí. Yo llevo el vino. Simple. Normal. Perfecto. Mis padres estarían orgullosos.